internacional. Yo creo que lo que se está haciendo por parte del G20 y por parte de Basilea III va en la dirección precisamente de acudir a resolver algunas de estas cuestiones. No insisto más, porque ya lo he dicho mucho, que todo lo que sea mejorar la supervisión es una cuestión muy importante. Hay que atacar la prociclicidad del negocio de la regulación, es decir, que ha habido muchas regulaciones que actúan de manera procíclica, es decir, que en lugar de aliviar los ciclos, lo trataban o tenían como consecuencia perversa de esa regulación el acentuar el ciclo en vez de moderarlo. Y entonces, por ejemplo, medidas como la del Banco de España, de las provisiones anticíclicas, van precisamente a combatir la prociclicidad de la regulación, es decir, moderando precisamente en las fases de crisis con provisiones realizadas en las fases de bonanza. Hay que mejorar la gestión de la liquidez, es decir, todo lo que es regulación de liquidez y gestión de la liquidez, que era una cuestión que había sido considerada de importancia secundaria, por así decirlo, en etapas anteriores. La prueba es que las grandes regulaciones se han referido siempre a capital, Basilea I, Basilea II, pero no ha habido regulación internacional en materia de liquidez. Yo creo que esto pues va a ser inevitable una cierta regulación y naturalmente una gestión adecuada de la liquidez. Y los mecanismos de resolución de crisis tienen que eliminar riesgo moral, es decir, lo que desde el punto de vista de la ciudadanía, desde el punto de vista de la consideración política, no es aceptable, es que una crisis financiera pueda significar unos costes para el contribuyente tan elevados como lo que hemos visto en algunos países internacionales. De manera que, aparte de los aspectos de regulación, lo que hay que es abordar cuestiones que permitan resolver crisis financieras sin necesidad de que los Estados tengan que poner y hacer contribuciones de la magnitud de las que hemos visto. Para lo cual es muy importante lo que antes manifestaba, de evitar las cuestiones de riesgo sistémico y tener mecanismos como lo de los living wills o testamentos en vida que prueben de manera clara a los supervisores que una entidad, incluso en las más adversas condiciones del entorno, pues no está en consecuencias de crear un problema al sistema financiero internacional o incluso a la propia economía nacional por la magnitud de las ayudas que puedan ser necesarias. Yo creo que con esto pues ya concluyo mi intervención, resumiendo en dos palabras lo que antes he dicho, que nuestro sistema financiero, que era hace 30 años, que en una perspectiva histórica es un periodo muy corto, era un sistema muy fragmentado, muy local y con muchas debilidades. En un periodo de 30 años ha tenido una extraordinaria evolución y muy positiva evolución, pasando a ser un sistema muy competitivo, un sistema bien estructurado, un sistema muy bien supervisado, muy diversificado desde el punto de vista internacional y que ha resistido con extraordinaria entereza los embates de una crisis económica y una crisis financiera como la que no teníamos memoria. Les agradezco su atención y les animo a que en las siguientes sesiones que yo auguro de extraordinario interés pues puedan seguir profundizando en cuestiones que creo que son muy relevantes del sistema financiero español. Muchas gracias. Como historiador, aparte de coordinador del Archivo Histórico del Santander, creo que, aunque sea una tendencia profesional, la historia tiene un especial valor para enseñarnos cómo otros procesos de crisis precedentes han sido superados con costes, con sacrificios, pero también con determinación, aportando elementos que ahora mismo nos pueden ser útiles en el análisis. Pese a todo el avance de la teoría económica que se ha producido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, sigue siendo todavía un elemento a explicar por qué las crisis se producen de manera cíclica. Y en ese sentido, solo la economía aplicada y la historia económica nos da elementos de apoyo teórico
y de conocimiento práctico de cómo se han desarrollado crisis anteriores y cómo ese conocimiento de las crisis anteriores puede llevarnos a salir de la actual. Pues el Archivo Histórico es un proyecto largamente fraguado a través de la relación entre la Universidad de Cantabria y el Banco de Santander, cuyos inicios podríamos situar en el año 98, y que finalmente acabaría cuajando en el convenio que a través de la Fundación UCEIF llevarían a cabo tanto el Santander como la Universidad de Cantabria, para depositar en él todos los fondos de carácter histórico procedentes del Banco Santander. Es decir, no solo los propios del banco, sino de todas aquellas entidades que a lo largo de sus 153 años de historia ha ido absorbiendo. A ello deberíamos añadir también los que dispone como parte de su patrimonio documental en otros países, especialmente Latinoamérica, Reino Unido y Estados Unidos, y en este sentido el Archivo Histórico lo que pretende es ponerlos en valor, que pasen de ser, digamos, excedente de una actividad pasada del banco a constituir un valor positivo para la sociedad y para la universidad. Y nuestra línea de actuación desde el archivo va fundamentalmente en tres direcciones. La primera es intentar reunir todos los fondos que están dispersos, no solo en todo lo que sería la red operativa del banco en nuestro país, sino en otros países. En segundo lugar, ponerlo a disposición de los investigadores utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para que la distancia y todos los obstáculos que hasta ahora han venido siendo tradicionales en la investigación no sean tales obstáculos al conocimiento. Y por último, darle una dimensión multinacional, que es la propia que tiene el banco como uno de los primeros grupos financieros de Europa y del mundo.